Continuar estudiando esta mañana nuestro estudio acerca del Padre Nuestro. Hemos estado durante las últimas 3 semanas leyendo el Padre Nuestro y hemos estado reflexionando en algunas de las secciones. Para hacer un resumen, un breve resumen de lo que hemos estado leyendo y estudiando, comenzamos estudiando acerca de la importancia de exaltar a quien es nuestro Dios. El Padre Nuestro, si bien les decía en el primer servicio, en inglés se traduce The Lord's Prayer como si fuera la oración de nuestro Señor, pero en español lo entendemos como el Padre Nuestro. Y si bien no es la oración de Jesús hacia el Padre, pero Jesús le enseña a sus discípulos acerca de cómo nosotros tenemos que dirigirnos al Padre. No es una oración que nosotros tengamos que repetir constantemente, que tengamos que repetir varias veces o que tengamos que repetir con cierta intensidad o que tengamos que, y por eso Dios va a escuchar nuestra oración, sino que es un modelo de cuál debe ser nuestro corazón cada vez que nos acercamos a Dios. El primer versículo comienza diciendo en el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y habla acerca de esa relación que nosotros podemos tener con Dios, con el Padre celestial que también es nuestro Padre, con ese Padre que está en los cielos y es un Rey de toda la gloria, pero que al mismo tiempo permite que nosotros le llamemos papá. Podemos tener esa relación con Dios, esa relación donde como Padre Él está esperando escuchar nuestra oración, Él desea escuchar nuestra oración, Él se deleita en escuchar nuestra oración, pero al mismo tiempo ese Dios de toda la gloria que nos permite entrar delante de su presencia y llamarlo santo. La única razón por la cual nosotros podemos llamarlo santo es porque Cristo Jesús se entregó en la cruz, aquel que era santo, y nos ha dado su santidad a nosotros para que nosotros podamos entrar libremente delante de Él y llamarlo santo y decir: santificado sea tu nombre. La siguiente parte del Padre Nuestro dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como es en los cielos, en la tierra. Implica ahí reconocer que la autoridad y el dominio de Dios no solamente está en un reino espiritual, sino que el dominio y la autoridad de Dios también está en esta tierra. Y todas las cosas, dice la palabra, se sujetan a Él. Por lo tanto, también nosotros debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad y permitir que su voluntad, así como es en los cielos, se haga en la tierra y se haga en nuestros corazones. Por eso cuando oramos tenemos que exaltarlo a Él, adorarlo a Él, porque Él es Dios, pero al mismo tiempo tenemos que acercarnos confiadamente como si estuviésemos hablando con nuestro Padre. Pero también tenemos que estar dispuestos a someternos a su voluntad, y cuando oramos desear que sea su voluntad la que se haga en nuestras vidas y no nuestra voluntad, sometiéndonos a la autoridad y al dominio de Dios. Pero la siguiente parte del Padre Nuestro, que es la que vamos a estar estudiando esta mañana, está en Lucas capítulo 12 versículo 3. Si tienes tu Biblia, ábrela en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 versículos 2 al 4 es donde encontramos el Padre Nuestro, y vamos a estar leyendo este pasaje y reflexionando en la siguiente parte del Padre Nuestro. Lucas capítulo 11 versículos 2 al 4, y voy a leer de la versión Reina Valera. Dice así el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en esta sección del Padre Nuestro pasamos de tener una actitud de adoración y de reconocimiento por quién es Dios, nuestro Padre, porque Él es Rey, porque Él domina sobre todas las cosas y Él tiene la autoridad por sobre todo, ahora a una petición, y a una petición personal. Y creo que una de las cosas que Jesús estaba queriendo enseñarle a sus discípulos es que porque podemos acercarnos a Dios no solamente le interesa escuchar de parte de nosotros que nosotros reconocemos quién es Él, sino que también Dios quiere escuchar cuál es la necesidad de nuestro corazón. Y no solamente la necesidad de nuestro corazón, sino también cuál es nuestra necesidad física.
Y algo que es increíble es que Jesús les enseña aquí a orar y les dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Sabes, Dios no es un trust fund o no es una inversión a largo plazo. Dios está interesado en suplir tus necesidades el día de hoy. Dios conoce tus necesidades, Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe si estás pasando por una etapa de abundancia o Él sabe si estás pasando por una etapa de escasez. Él sabe cuál es la necesidad de tu vida hoy, y por eso Jesús le enseña a sus discípulos: cada día, ustedes tienen que venir delante de Dios y exponer cuál es su necesidad. Y comienza por exponer una necesidad bien básica: la necesidad del alimento. Y creo que es la necesidad que a todos nos involucra. Y cuando leemos esta parte del Padre Nuestro, creo que tenemos que entender una idea central, y vamos a irla desarrollando. Es que Dios tiene la capacidad y el deseo de suplir cada necesidad de nuestras vidas. Dios tiene tanto la capacidad como también el deseo de suplir cada necesidad en nuestras vidas. Por eso Jesús les dice, tal vez algo tan sencillo como el alimento: pídanle a Dios, oren y háganle a Dios conocer cuál es su necesidad. ¿Por qué? Porque es Dios quien provee para cada una de nuestras necesidades. Algunas traducciones ponen al revés el versículo y comienza diciendo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y ahí hay una petición y está diciendo: danos, danos. No solamente dame, sino danos. Y no está diciendo tengo, está diciendo necesito. Porque cuando nosotros clamamos a Dios y reconocemos que Dios es quien provee para nuestras necesidades, estamos reconociendo quién es Dios para cada uno de nosotros: el proveedor, Jehová Jireh, aquel que provee para cada una de nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, después de reconocer que había pasado por momentos de necesidad, por momentos de abundancia, que en todo Dios había sido suficiente, y el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Cristo la mayor satisfacción de mi alma. En el versículo 19 de Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice: mi Dios, el Dios en el cual yo he confiado, un Dios que es personal, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y algo que es increíble es que cuando nosotros reconocemos quién es Dios, nuestro proveedor, dejamos de ver a Dios solamente aquel que tiene la capacidad de satisfacer mis necesidades, y comenzamos a ver a Dios como aquel que puede y desea satisfacer las necesidades de cada una de las personas que le buscan. A veces oramos, ¿no? Y decimos: Dios, gracias por estos alimentos. Y decimos: provéelo para todos aquellos que lo necesitan. Y cuando hacemos eso, estamos dejando solamente de pensar en nosotros mismos y estamos comenzando a darnos cuenta que Dios no solamente tiene la capacidad de poner el pan sobre tu mesa, Dios tiene la capacidad de suplir las necesidades de todos los que lo necesitan. Porque Dios provee y desea proveer cada necesidad de nuestras vidas, empezando por algo tan básico como el alimento. Danos hoy el pan nuestro de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es Dios aquel que te da las fuerzas para trabajar. Porque a veces podemos llegar a pensar: no, espérame. Si Dios provee en un macro, pero en un micro, a lo mejor Dios provee desde una esfera cósmica, pero en el día a día el que tiene que ir a trabajar soy yo. Yo soy el que provee para mi hogar. ¿Quién te da las fuerzas para salir a trabajar? ¿Quién te da el vehículo para moverte a trabajar? ¿Quién te da el aliento de vida para ese día poder salir a trabajar? Dios. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que siempre es Dios el que está detrás de cualquiera que sea la provisión que llega a nuestras vidas. Porque Él es ese Padre bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero de Él proviene, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, porque Él es el que provee, Él es el que suple
Por eso el apóstol Pablo decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es quien provee para nuestras necesidades. Es lo primero que tenemos que ver en este pasaje. Cuando Jesús les decía: danos hoy el pan nuestro de cada día, estaban orando a ese Padre que está dispuesto y tiene la capacidad de suplir las necesidades. Pero también, porque Dios es quien provee para nuestras necesidades, la visión de Dios es siempre buena. Todo lo que Dios provee es bueno. Y utiliza una ilustración aquí Jesús hablando acerca de el pan. El pan. Hay algunos que están en contra del pan, están en contra de la harina. Mi esposa está en contra de todo lo que es genéticamente modificado y dice: no, es harina, no, pero habla acerca del pan. Interesante que el pan es una necesidad básica. Tal vez en ese contexto ellos comían una torta de pan. En nuestro contexto, ¿qué sería? La tortilla, ¿no? Danos hoy la tortilla de cada día. Si lo contextualizamos, es como si dijéramos: Dios, danos el taco de cada día. Danos ese alimento que necesitamos. Ahora, interesante que Jesús no les enseña a orar: danos el churrasco con papas a la francesa de cada día. Danos el tomahawk nuestro de cada día. Ojo, no hay nada malo en echarse un churrasco con papas a la francesa, un tomahawk, ¿no? Qué rico. Pero Jesús les enseña a orar por sus necesidades básicas. Y les dice: ¿sabes qué? Acerca de tus necesidades básicas, Dios va a estar cuidando y supliendo siempre. Porque todo lo que Dios provee es bueno. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestros corazones? El pueblo de Israel, no sé si se acuerdan, pero en esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto hasta entrar a la tierra prometida, Dios suplió de sus necesidades básicas haciendo llover del cielo sucaritas todas las mañanas. Maná, que eran hojuelas de pan con sabor a miel o con sabor a azúcar. Y dice que todas las mañanas caía este maná del cielo y era la provisión de Dios para cada uno de sus hijos, cada una de las personas del pueblo de Israel. Y era bueno. Imagínate, no sé qué capacidades o qué contenido nutricional, porque si hoy todas las mañanas y todo el día comiéramos sucaritas, estoy seguro que no estaríamos nada nutridos. Pero ese maná que descendía del cielo tenía todas las capacidades nutritivas para que el pueblo de Israel pudiera subsistir solamente de maná. Solo de maná. Sin embargo, el pueblo de Israel dijo: oye Dios, ya estuvo bueno de sucaritas, ¿no? Ya estuvo bueno de maná. Estaría bueno una carnita asada de vez en cuando. Y entonces dice Dios: ok, ¿quieren carne? Va. Dice que Dios dejó de hacer llover maná e hizo llover codornices. No sé cómo se habrá visto eso, pero dice que a la mañana siguiente habían codornices y comieron hasta que se asquearon, se atascaron de codornices. Y Dios les hizo entender que lo que ellos necesitaban muchas veces no era lo que ellos pedían. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y cuando Dios provee para lo que nosotros necesitamos, lo que Dios provee es bueno. Ahora, el problema del corazón del hombre y el problema de tu corazón y mi corazón es que muchas veces estamos deseando más lo que no tenemos que lo que Dios ya proveyó para nuestras vidas. Y decimos: qué bueno sería tener un aumento. Qué bueno sería poder salir a comer todos los días. Qué bueno sería, y empezamos a pensar en qué bueno sería lo que no tenemos, en lugar de pensar que bueno es lo que Dios ya proveyó. Y cuando aquí Jesús les estaba enseñando a orar, les dice: cuando ustedes oren al Padre, aquel que está en los cielos, aquel que es rey sobre los cielos y sobre la tierra, y háganle conocer sus necesidades. Dios, danos, y dice, el pan nuestro de cada día. Dios, nuestra oración tiene que ser: Dios, porque reconozco que tú eres el que tiene la capacidad de suplir mis necesidades y las vas a suplir bien. Dios, dame lo que necesito. Dame lo que necesito. Y muchas veces dice la Biblia: pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pedimos en base a lo que no tenemos y en base a lo que deseamos, en lugar de pedir reconociendo y agradeciendo lo que Dios ya proveyó para nuestras vidas. A veces es como que
¿Estás mirando lo que tiene la otra persona sin reconocer lo que Dios ya te dio a ti? Y entonces estás pensando, oh, qué padre sería tener un carro nuevo. O qué padre sería poder comprar una casa nueva. O qué padre sería poder tener aquello que no tengo sin ser agradecido con todo lo que Dios ya te dio. Dices, ni siquiera tengo un carro, pero Dios te ha dado piernas para ir a caminar al trabajo. Hay personas que ni siquiera pueden hacer eso. Pero cada vez que nosotros miramos aquello que Dios ya nos dio, debería de llenar nuestros corazones una actitud de gratitud en lugar de codiciar lo que no tenemos, en lugar de desear lo que Dios no nos ha dado. Ahora déjame decirte algo, si Dios no te ha dado algo, seguramente es porque está cuidando tu corazón. Mira lo que dice la palabra en Lucas capítulo 11 versículos 9 al 13, unos versículos más adelante del Padre Nuestro. Después de que Dios les enseña a pedir, les dice así, versículo 9 de Lucas capítulo 11: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Interesante. ¿Por qué? Porque ahora que soy padre y tengo dos hijos, tengo un niño de 4 años y una niña de 2 años. Cuando mis hijos me piden algo, me piden comida, pues no, generalmente si hay algo en la alacena, pues les voy a dar algo de comer, ¿no? Y si no, voy a orar por la provisión de Dios para que Él provea para darles de comer. Pero gracias a Dios, siempre Dios ha provisto para darles algo de comer. Ahora, si mi hijo son las 9 de la mañana, no ha desayunado y me dice, oye papá, quiero helado, ¿sería congruente que yo, como un padre que ama a mi hijo, le dé helado a las 9 de la mañana? No. Yo le voy a dar a mi hijo lo que es bueno para mi hijo. Y aquí el versículo, la analogía dice, lo lleva a un extremo. Dice, si ustedes como padres terrenales le van a dar a sus hijos lo que sus hijos necesitan, si sus hijos les piden pan, no le van a dar una piedra. Imagínense el Padre Celestial. Si ustedes, que se consideran buenos y suplen las necesidades de sus hijos, ¿qué tanto más el buen Padre que tenemos va a suplir las necesidades que nosotros tenemos de una buena manera? Entonces, pero fíjate también lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Déjame decirte cuál era el modus operandi del pueblo de Israel. Cuando Dios no les daba lo que ellos querían, aunque Dios ya les había dado lo que ellos necesitaban, el pueblo de Israel constantemente decía, si mi Dios no me va a dar lo que yo quiero, entonces voy a buscar otros dioses. Y entonces decían, si Dios no nos ha dado X, entonces seguramente debe haber un Dios, el Dios de X, que nos va a dar lo que nosotros queremos. Y comenzaban a buscar en otros lugares, en lugar de descansar y confiar que Dios, porque es un Dios bueno, tenía la capacidad y el deseo de suplir cada una de sus necesidades. Entonces, en lugar de confiar en aquel que es bueno, ellos pensaban que lo bueno era tener lo que ellos no tenían. Sin embargo, el ciclo se repitió constantemente, donde el pueblo de Israel, su corazón se desvió a causa de adorar a otros dioses que pensaban que les iban a dar lo que ellos necesitaban, pero después siempre volvían como el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las patas, a buscar a Dios. Y esa es la realidad también de nuestras vidas. Porque el pueblo de Israel es un reflejo de cómo es nuestro corazón. Necesitamos reconocer y dar gracias a Dios, porque todo lo que tenemos es bueno. Lo poco o lo mucho es bueno, porque nuestro Padre, que conoce cuáles son nuestras necesidades, nos provee de aquello que nosotros necesitamos. El pan nuestro, dánoslo hoy. Pero la última parte de este versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día. Cada día.
Y algo que es increíble es que, no sé si alguna vez te ha tocado, pero a mí me tocó en algún momento de mi vida vivir al día. ¿Alguien así? ¿Que te tocó vivir al día? Ok. Cuando te toca vivir al día, tú ganas lo suficiente para poder comprar lo que necesitas, vives de eso y esperas al día siguiente volver a ir a trabajar para volver a ganar lo que necesitas, comprar lo que necesitas para poder vivir al día. En este contexto, las personas generalmente ganaban el salario de un día. Ellos no ganaban salario semanal, no ganaban salario quincenal, no ganaban salario mensual. Ellos ganaban el salario de un día de trabajo. Lo vemos en varias parábolas, como Jesús lo utiliza como una ilustración. Ellos ganaban el salario de un día. Y las personas sabían que si al día siguiente ellos no tenían las fuerzas para trabajar, no iban a comer. Es interesante porque cuando Jesús les está enseñando aquí a las personas a orar y a pedir por la provisión de Dios, Él les está diciendo: ustedes pidan por la provisión de Dios para el día de hoy, el pan nuestro. Y cuando dice de cada día, en el original es el pan nuestro de este día, lo que necesitamos, como si fuese una oración temprano en la mañana. Dios, lo que yo necesito para poder desayunar, para poder comer, para poder cenar, descansa en tus manos. Tú eres el que tiene la capacidad de suplirlo. Por lo tanto, yo tengo que saber que Dios es quien provee. La provisión de Dios es buena, pero por último, la provisión de Dios es suficiente. La provisión de Dios es suficiente. Y si nosotros pedimos a Dios cada mañana, confiando de que así como Dios proveyó el día de ayer, va a proveer el día de hoy, la Biblia dice: no te preocupes del día de mañana, porque mañana traerá su propio afán. Mañana pídele a Dios por el pan de mañana. Hoy da gracias a Dios porque Él fue fiel el día de ayer, confiando en que Él va a proveer para el día de hoy. La provisión de Dios es siempre suficiente. Y fíjate lo que dice el escritor de Proverbios en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. El escritor de Proverbios, definitivamente los Proverbios es el libro de la sabiduría. Y el escritor dice: aleja de mí. Dice: dos cosas he pedido a Dios. El versículo anterior, versículo 7. Pero el versículo 8 dice: aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Si lo que yo tengo lo gané con el sudor de mi frente. El trabajo que tengo es por el currículum asombroso que tengo. Lo que yo he ahorrado y he preparado para dejarle a mi familia es el esfuerzo de mis manos. La Biblia dice: cuidado con acumular riquezas sobre esta tierra, porque sobre esta tierra el orín y la polilla lo corrompen. Porque así como puedes tener mucho el día de hoy, el día de mañana puedes tener nada. Y aquí el escritor de Proverbios estaba diciendo: Dios, cuida mi corazón. Y si cuidar mi corazón implica que no me des más que el pan de cada día, dame solo eso. Ojo, no estoy diciendo que está mal ahorrar. No estoy diciendo que está mal invertir en tu pensión para la jubilación. No estoy diciendo nada de eso. Pero lo que estoy diciendo es que tu corazón no esté preocupado o ansioso por lo que va a suceder el día de mañana. Que tu corazón no esté ansioso y preocupado. ¿Por qué? Porque así como Dios está proveyendo hoy, va a proveer el día de mañana. Pero así también como Dios te provee el día de hoy, dice la palabra de Dios: mira las hormigas cómo trabajan y cómo se preparan para el invierno. Pero nuestro corazón agradecido, lleno de gratitud, tiene que reconocer que si todo lo que Dios me da proviene de Él, es bueno y es suficiente, entonces tendría que reconocer y disfrutar que lo que Dios me ha dado es lo que necesito y estar contento. Recién leía Michelle este pasaje en Hebreos en el momento de la ofrenda.
contentos, estando contentos en todo. Y la palabra contento no significa estar con una sonrisa y decir, no tengo nada en la alacena, pero estoy contento. Contento significa estar satisfecho. Significa saber que lo que tienes o lo que no tienes, lo tienes o no lo tienes porque Dios así lo quiso. Y entonces saber que lo que tienes o lo que no tienes es suficiente para tu vida. Ahora, no quiero ser insensible, porque tal vez alguno en este momento, en este lugar, está pasando por un tiempo de necesidad. Y si tú estás pasando por un tiempo de necesidad, estás pasando por un tiempo de escasez, déjame decirte algo. Así como al que Dios le da mucho, al que Dios también le da poco. Y nuestra responsabilidad es siempre orar de la misma manera. Dios, voy a confiar en que tú me vas a dar el pan de cada día. Y déjame decirte algo, la provisión de Dios puede venir a través de un empleo, puede venir a través de formas misteriosas. Una vez una persona me contaba, Pablo, yo no sabía que iba a comer ese día y de repente alguien dejó una canasta de comida fuera de mi casa, no sé ni quién fue, habrá sido algún hermano de la iglesia, habrá sido algún ángel, no lo sé. Pero Dios provee de formas misteriosas o puede ser de formas prácticas. Y déjame decirte algo, si tú estás pasando por algún tiempo de necesidad, quiero decirte que en esta iglesia somos una familia. Y como familia le vamos a echar más agua a los frijoles y vamos a comer juntos. Porque si Dios proveyó para mí, seguramente va a proveer para ti. Entonces vamos a compartir lo que Dios ha provisto y juntos veremos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y así es Dios, así tenemos que responder nosotros en gratitud. El otro día, y se los digo de una forma práctica y no para jactarme de mí mismo, pero el otro día mi esposa tuvo que ir al súper a la mitad de semana. Yo le dije, oye Michelle, otra vez al súper. Dice Pablo, es que vinieron estas dos o tres familias en la semana, pues ya se acabó. Y tú dices, pero el presupuesto, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer, hijo? Y a veces nuestro corazón humano se pone ansioso, ¿no? Yo digo, Michelle, tienes que ajustarte al presupuesto, ¿no? Y hay que cuidar la economía. Pero pues, bueno, si Dios así nos lo dio, nos lo pidió, vamos a hacerlo. Porque parte de lo que Dios nos da, y dice la palabra, y lo veíamos unas semanas anteriores, Dios nos da para poder bendecir a otros. Y si Dios nos da para poder bendecir a otros, porque nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús ya lo suficiente. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que desarraigarnos de las cosas materiales para poder ser de bendición a otras personas? Entonces, si Dios te ha dado abundancia, también tengo una palabra para ti. Sé generoso. Sé generoso con los que tienen poco. Sé generoso con aquellos que están en necesidad. Porque si Dios te da a ti abundantemente, seguramente es porque Dios ha visto en ti la capacidad de poder administrar bien aquello que Dios te ha dado. Pero eso no significa que porque Dios ya te haya dado no necesites estar consciente de que porque Él te lo dio cada mañana tienes que seguir rogando por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque todos recibimos esta gracia común en Dios, porque Él provee para nuestras necesidades. La provisión de Dios es buena y la provisión de Dios es suficiente. Y quiero leerte una frase de R.C. Sproul hablando acerca de este tema. Él dice lo siguiente: debemos estar alertas para reconocer nuestra necesidad diaria, tanto como la realidad de que Dios es quien suple nuestras necesidades, lo cual generará gratitud en nuestros corazones. Una persona ingrata va a ser una persona que constantemente va a estar viendo la mitad vacía del vaso en lugar de agradecer por la mitad llena. Y Dios nos llama a través de esta oración, Jesús nos enseña a través de esta oración a que si Dios es Dios y Él puede y desea proveer para cada una de nuestras necesidades, y Él provee, su provisión es buena y su provisión es suficiente, a que nosotros podamos responder de acuerdo a eso. Y hay una realidad: estando tú y yo muertos en nuestros delitos y pecados, Dios proveyó en Cristo Jesús
lo que nosotros necesitábamos, el sacrificio suficiente para que ya no tengamos que ofrecer más sacrificios cada año, sino que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, tú y yo seamos salvos de la condenación eterna. Y aquí hay una verdad que necesitamos aplicar. Cuando nosotros éramos infieles, Dios fue fiel en proveer a Cristo Jesús. La generosidad y la provisión de Dios no se limita a ti y a mí. La provisión de Dios es fiel porque Dios es fiel. Y Dios descansa no en tu fidelidad y en mi fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo Jesús, el cual murió y se entregó para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros en Cristo. En Cristo. Entonces quiero invitarte a que podamos realmente reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y porque todo lo que tenemos proviene de Dios, podamos tener un corazón agradecido y podamos responder en gratitud a lo que Dios es. No a lo que Dios ha hecho, sino a lo que Dios es. Él es bueno, Él es fiel, Él es nuestro Padre. Él es aquel que vela por nuestras necesidades físicas, así como vela por nuestras necesidades espirituales. El pan nuestro de cada día, dánoslo